Ok, vamos a irnos a semana 7. En semana 7 yo les subí 2 videos. Hay un video donde yo termino de hacer el repaso general. Recuerden que este video yo ya lo había subido, pero había subido la primera parte, en donde hablaba sobre Primera Guerra Mundial, imperialismo, y creo que había quedado hasta ahí. En esta segunda parte yo hablo ya sobre la Revolución Rusa, sobre la crisis del 29, Segunda Guerra Mundial, y creo, si no me equivoco, que termino hasta la parte de Guerra Fría. Pero igual yo había grabado un video de una clase que di en Convexa, donde trabajaba antes, toda una clase en donde desarrollé esta misma clase también de la Guerra Fría. Terminé haciendo un repaso de la Segunda Guerra Mundial y empecé hablando de la Guerra Fría. Como hice la semana pasada, como la Guerra Fría es un poquito extensa, entonces, pues aquí les puse un poquito cuáles fueron las etapas de la Guerra Fría y sus conflictos más importantes. Y acá este espacio se los dejé para que ustedes tal vez elaboren un poquito más lo que es la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la guerra de China, como para que tengan ese espacio como para desarrollar eso que también son parte de los conflictos que vemos en la Guerra Fría. Y bueno, ahí tienen también la guía de trabajo autónomo que ya está, creo que está bien clarita, en donde les digo que lo que vamos a ver es la Guerra Fría. Voy a salirme un minutito para que veamos semana 6, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Recuerden que en semana 6 yo vi el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y toqué lo que fueron las consecuencias, o les dije que esta semana tocaba un poquito de las consecuencias y veíamos ya la Guerra Fría. Entonces, voy a sacar un ratito para ver las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial como para que hagamos un repaso. Ok. Entonces, importantísimo. Vamos a ver si me acomodo yo con la Segunda Guerra Mundial. Mientras se abre la presentación. Ok, entonces, bueno, básicamente como vimos, los que pierden la Segunda Guerra Mundial fueron las potencias del eje, ¿verdad? Italia, Japón y Alemania. Y por supuesto que en el caso tal vez de los que más van a sufrir, pues lógicamente son los alemanes, pero también los nipones, como yo. De Segunda Guerra Mundial, podríamos mencionar, por supuesto, que qué lástima que la presentación dure tanto para cargarse. Vamos a ver si se carga. Debe ser un poquito pesada, entonces siempre dura un poquito para cargarse. Recuerden que yo estoy trabajando con mi internet, ¿verdad? No estoy trabajando con ningún otro internet, entonces pues siempre es complicadillo. Entonces, dentro de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes lo van a ver ahí en la presentación, tenemos todo lo que es la parte, digamos, social, ¿verdad? Todo lo que es la parte de el impacto que va a tener sobre la población. Aparte de los 50 millones de personas fallecidas, que en ese caso, como vamos a ver, quien más puso eh, eh, muertos fue Rusia. 20 millones de personas murieron, lo puso Rusia, ¿verdad? Después, por supuesto que Polonia, que puso más de 6 millones de muertos. Alemania también, que puso casi 5 millones de muertos. Japón, ¿verdad? Y en el caso de los que menos muertes ponen, porque por supuesto pues van a ser Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Pero una de las principales repercusiones, porque la guerra pues, fue sumamente devastadora, es el hecho de la enorme cantidad de muertos, como les mencioné, sobre todo soviéticos, ¿verdad? Que superaron los 20 millones, y por supuesto los polacos,
que al final fueron 6 millones y los alemanes más de 4 millones durante los 6 años que duró la guerra. Aparte de la cantidad de y esto va a generar enormes procesos. Un ejemplo, que fueron trasladados a los campos de concentración, ¿verdad? También, por ejemplo, los alemanes que vivían en Polonia y Austria, que después tuvieron que trasladarse hasta Alemania. Eh, y por supuesto que toda la destrucción física de los pueblos y las ciudades, los terrenos quedaron totalmente devastados por el paso de los tanques, ¿verdad? Y por los bombardeos. Una de las que más sufrió esta parte va a ser Francia, que quedó totalmente devastada. Hoy no sé por qué no se carga la presentación, no quiere cargar, qué triste. Vamos a ver, vamos a ver. Um, ¿Qué más puedo decirle? Bueno, todo lo que es en el caso de Europa, el 30% de la infraestructura y de las cosechas fue, vamos a que esa fue tal vez una de las cosas más importantes, la muerte, la destrucción de las ciudades. En el caso, como ya habíamos visto, de las dos bombas, ¿verdad? Las de Hiroshima y Nagasaki, por supuesto que estas van a tener también un impacto, pero también yo creo que lo que más van a hacer en el sentido de la necesidad de destrucción masiva. Eh, y vamos a ver cómo la URSS, que fue el segundo o el primero, o el que ustedes lo quieran ver, uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, empieza a invertir enormes cantidades de dinero en investigación para equiparse del mismo poder o potencial bélico que en ese momento había desarrollado los Estados Unidos. Y esto es lo que nos va a generar, como ya vamos a ver, este periodo de estudio que es la parte de la Guerra Fría. No, no quiere cargar. Vamos a ver si tengo más suerte con la presentación de la Guerra Fría. Eh, el ¿Ustedes me están escuchando, chicos? Yo sí, profe, hasta ahorita. Profe, lo que pasa es que se le corta. Sí, es que debe ser el internet. Estoy teniendo ahorita problemas con el internet, no me cargan las presentaciones y también no sé si eso también me está quitando. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya ustedes saben qué es lo que tienen ahí. No, lo que voy a hacer es quitarle compartir a la pantalla porque no, creo que eso es lo que hace que me esté quedando sin internet también. No sé, está un poquito lento el internet ahorita. Entonces, bueno, ustedes tienen ahí dentro de las consecuencias lo que les mencionaba, que lo que quería era hacerlo con las imágenes que tienen ahí, pero bueno, no lo voy a poder hacer así, entonces,
será trabajarlo de esta otra manera. Entonces, vuelvo y le repito, la gran cantidad de pérdidas de vidas humanas, heridos, huérfanos y personas inválidas, pérdidas económicas, como ya se los mencioné, todo lo que es destrucción de ciudades, campos de cultivos, también lo que les mencionaba, el desequilibrio en el poder a nivel mundial, porque como vamos a ver, Estados Unidos y la utilización de este tipo de armas, lo que va a crear es todavía un sentimiento de mayor protección en otros países como en la URSS, que va a empezar entonces a desarrollar este tipo de armamento que al final lo que va a hacer es que surja el periodo que vamos a estudiar, que es la Guerra Fría. Aparece la ONU, también eso lo vimos, o ustedes también lo tienen por ahí, importantísima, que va a sustituir a la famosa Sociedad de las Naciones y que fue creada para mantener la paz, que va a tener un papel sumamente importante en cuanto a ayudar a los países que van a empezar a independizarse, que van a ser todos los territorios de África y de Asia que empiezan con este proceso de descolonización, va a jugar un papel sumamente importante en ayuda para lograr los procesos de independencia. También el hecho, como ya se los mencioné, de que Alemania quedara dividida en la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, igual que la capital Berlín, ¿verdad? Por este muro que va a ser construido a partir de 1961 y y que va a caer con el fin de la Guerra Fría, que va a ser para ahí de 1989, cuando cae el muro, y cuando finaliza la Guerra Fría, 1991. Entonces, todo esto que les mencioné son las consecuencias, ¿verdad? Importante también que ustedes manejen lo que es la conferencia de Bretton Woods y el surgimiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque a partir de acá vamos a ver cómo estos son los que van a tomar las decisiones económicas a nivel mundial. Y a partir de acá, ellos van a dictaminar lo que se conoce como el nuevo orden económico mundial. Una de las ideas era también dar estabilidad a las transacciones comerciales y establecer, por así decir, un sistema monetario internacional sólido y fundamentado, por supuesto que en el dólar. A partir de acá las economías van a respaldar sus monedas a partir de esta moneda que se universaliza, que va a ser el dólar. También vamos a tener la creación, porque ellos ya estaban planteándose todo esto que nosotros ya vivimos, que son los tratados de libre comercio, la unificación de los mercados, ¿verdad? Cómo los mercados traspasan las fronteras, y entonces ellos van a crear un organismo que les va a servir para este fin, que es la Organización Mundial del Comercio. Al inicio surge como los famosos acuerdos de aranceles y comercios que van a llevar el nombre de GATT, pero ellos después les darán el nombre de la Organización Mundial del Comercio, la famosa OMC. Entonces, los acuerdos más importantes de Bretton Woods, se los digo de nuevo, el dólar como moneda de validez universal, el resto de las monedas del mundo van a depender del cambio con respecto al dólar, la creación del Fondo Monetario Internacional, que va a ser el encargado de fomentar el comercio, propiciar altos niveles de empleo, estimular los recursos productivos y eliminar los controles sobre los intercambios comerciales, lo que les decía, ¿verdad? Todo lo que son la caída de los aranceles y todos estos, lo que va a traer las aperturas de las economías. La creación del Fondo Monetario, que al final es el que coordina los préstamos y las inversiones para impulsar los proyectos de tipo económico en cada uno de los países y para facilitar los acuerdos y todo lo que es relativo a los intercambios comerciales entre los países, pues se crea la Organización Mundial del Comercio. La ONU, importantísima también, ¿verdad? A partir de acá, pues se establece en la conferencia de Yalta, al final, lo que sería Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Stalin como el hombre fuerte de la URSS, son los que se ponen de acuerdo para crear en la conferencia de Yalta la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo internacional en donde todos los países van a tener su representación soberana, que es creado básicamente para que puedan de cierta manera resolver conflictos internacionales de manera pacífica.
Se crea en 1945, ya en lo que sería la Conferencia de San Francisco, y se inicia con 50 países miembros. Ya sabemos hoy la cantidad de países que forman parte. Y los principios son defender los derechos humanos, mantener la paz mundial, asegurar el principio de libre autodeterminación de los pueblos, que eso básicamente lo que significa, chicos, es que los países tienen soberanía, ¿verdad?, sobre sus decisiones. Nadie puede intervenir sobre las decisiones soberanas que toma un pueblo. Y fomentar la cooperación también entre los pueblos. Y pues comentarles también que la ONU pues tiene también su diferente manera como está organizada, que está la Asamblea General de la ONU, que es donde nosotros vemos a todos los representantes de los diferentes países miembros, ¿verdad?, que se reúnen una vez al mes de manera ordinaria y extraordinaria las veces que lo requiera la problemática a nivel mundial. Y básicamente ellos pues ahí se ponen de acuerdo, todos tienen poder de voto. Eso pasa por un filtro que es al final, digamos que quien toma ciertas decisiones también, ¿verdad?, que es la parte ya, digamos, de donde están, ay, se me acaba de ir el nombre. Está la asamblea y está ahorita me acuerdo, que es donde están los 5 países que son vitalicios, miembros, y en donde están los Estados Unidos y que son los que tienen capacidad de vetar o no los acuerdos que toma la Asamblea. Y también está todo lo que es, digamos, la parte de la representación, que es la parte de la Secretaría General, ¿verdad?, que es donde está el Secretario General, que es el representante al final de las decisiones que se toman en la Asamblea. Y después están otros órganos que nosotros pues tenemos que saber qué hacen, como la Organización Mundial de la Salud, la OMC, la OIT, que es la del trabajo, el Fondo Monetario Internacional, que ya vimos que es lo que hace, todo lo que es la parte de la economía, la FAO, que es la que vela por la alimentación, la UNICEF, que es la que vela por los niños, la UNESCO, que es la de las ciencias y el arte, la ACNUR, que es la que vela por los refugiados, y todo esto pues también hay que manejarlo también un poquito. El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es este filtro que yo les digo que es donde están los 5 países miembros vitalicios, y hay otros países miembros que eso sí creo que se están renovando cada 2 años, que se incorporan, ¿verdad?, que son al final los que tienen la capacidad de vetar cualquier resolución que tome la Asamblea. Y eso básicamente fue lo que veríamos la semana pasada en relación a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, entraríamos ya a lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría, muchachos, es un contexto histórico. Vamos a decir que no hay un enfrentamiento real, sino es un contexto histórico que se va a desarrollar. Algunos historiadores la sitúan recién finalizando la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1947. Algunos dicen que por ahí de 1956, pero bueno, estamos en ese periodo histórico. Hasta 1989, cuando cae el símbolo físico de esa división que va a tener el mundo, que es el muro de Berlín, en el 89, diciembre del 89, y algunos los tienen hasta el 92, 91, 92, cuando se da ya la desintegración de la URSS, ¿verdad?, la caída del socialismo real. Es un periodo en donde nosotros vamos a ver un constante enfrentamiento, pero más que todo ideológico, de poderío, o con diferentes manifestaciones que ya las vamos a analizar, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que son los grandes vencedores al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como ya los vamos a ver. Ellos sobre todo se van a enfrentar por el dominio o la manipulación de la bomba atómica, ¿verdad?, o de la energía nuclear. Y esta lucha de poder inicia en el control que tenía o el desarrollo que hizo Estados Unidos. La URSS vio, como les dije, una amenaza en este desarrollo a su estabilidad, ¿verdad?, o a su poder, el hecho que solamente Estados Unidos quisiera monopolizar el desarrollo de este tipo de energías, y no solamente monopolizar su desarrollo, sino también su utilización. De hecho, es interesantísimo porque Estados Unidos quería
quitar el derecho al veto que tenía el Consejo de Seguridad para poder frenar cualquier deseo de la Unión Soviética de frenar a los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, ellos van a empezar a enfrentarse y vamos a ver cómo la URSS se aferra a este mecanismo que le permitía neutralizar cualquier acción en esa materia que quisiera desarrollar los Estados Unidos. Vamos a ver cómo también la URSS empezó a ganar fuerza de ocupación y empezó a promover regímenes comunistas en todo el mundo, ¿verdad? O en la parte de Europa en su avance hacia la dominación de Alemania, y cómo los demás países aliados a los Estados Unidos empiezan a perder poder, ¿verdad? Gran Bretaña, que igual desea mantenerlo, pero entonces lo que hace es aliarse con los Estados Unidos, y empiezan a surgir muchísimas diferencias entre la Unión Soviética, sus planteamientos, y también los Estados Unidos, que empieza a ver a la URSS como un enemigo latente, como alguien que está asumiendo mucho poder y que se puede llegar a tener más poder que los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, empieza a darse esta división de países que al final van a decidir apoyar a unos o a otros, y esto va a ser lo que se conoce como un mundo bipolar, dos polos de poder, aquellos que se unen al planteamiento de Estados Unidos totalmente capitalista, las democracias capitalistas, y aquellos que apoyan un sistema diferente, que sería el sistema socialista, ¿verdad? Con un planteamiento comunista de la URSS. Y entonces vamos a ver ya lo que serían las manifestaciones, porque como les digo, no es una guerra en sí, porque ellos nunca se van a enfrentar. Hay un temor absoluto a nivel mundial de una tercera guerra mundial, por supuesto, porque ambos tienen energías de destrucción masiva que no solamente haría que ellos se aniquilen, ¿verdad? Entre ellos, sino también que ponen en riesgo al mundo entero, ¿verdad? Y al borde de su aniquilación. Entonces va a ser un periodo de muchísima tensión, como es un periodo tan extenso, vamos a tener, si se acaba el tiempo nos volvemos a conectar, vamos a tener que, hay periodos de muchísima conflictividad, de muchísima tensión, hay periodos de convivencia pacífica, ¿verdad? En donde se calman un poco los ánimos, y otra vez hay momentos en donde se estuvo a minutos del enfrentamiento. Ahora, ellos no se enfrentan directamente, pero sí lo van a hacer en otros lugares, en otros territorios, como es el caso de Corea, el caso de Vietnam, en donde ellos van a tomar participación en alguno de los bandos que sí se van a enfrentar. En el caso de Estados Unidos, sí sabemos que participó directamente de la guerra de Vietnam, enfrentándose con los vietnamitas, ¿verdad? En el caso de Corea, vamos a ver la participación también o el apoyo de Estados Unidos, que apoya a la ONU también, eso también lo vamos a ver, cómo la URSS y China también dan apoyo a los norcoreanos. Vamos a ver también a la URSS, aunque no lo vemos, pero bueno, ustedes lo pueden buscar por ahí, en su participación directa en la guerra de Afganistán, que es como el Vietnam de los gringos, es el Afganistán para los rusos, que también lo van a perder. Y así vamos a ver cómo ellos mueven estos polos de poder, y aunque no se enfrentan directamente, lo hacen indirectamente en estos territorios que son territorios bajo su influencia. Entonces, dentro de las manifestaciones, por supuesto que vamos a tener la famosa carrera armamentista. Esta carrera armamentista es básicamente cómo cada uno empieza a desarrollar armas de destrucción masiva cada vez más poderosas. O sea, es un enfrentamiento, un tú a tú por ver quién desarrolla qué armas, cómo le ganan esta competencia, ¿verdad? Entre unos y otros. Si uno desarrollaba un tipo de submarino, el otro desarrollaba un tipo de submarino todavía con mayor capacidad. Si uno desarrollaba un tipo de armas, el otro hacía lo mismo, y no solamente las desarrollaba, sino que las probaban, ¿verdad? Y les enviaban estos mensajes a cada uno de que no lo iban a pensar para utilizarlas. Esa es una de las maneras en cómo vamos a ver, ¿verdad? La famosa carrera armamentista. Dentro de algunas de las otras manifestaciones que vamos a tener por ahí, por supuesto que es
Vamos a ver cómo las tienen ustedes en la antología. Bueno, hay otras como el hecho, digamos, también de las policías secretas, ¿verdad? Ambos van a desarrollar espionaje, entonces vamos a ver a cada uno desarrollando este tipo de estrategias. En el caso de Estados Unidos, pues la CIA, en el caso de la URSS, la KGB. Vamos a ver cómo desarrollan también bloques militares. En el caso de Estados Unidos, junto con sus aliados, crea la OTAN o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización que ellos crean para frenar el avance del comunismo, ¿verdad? Que es como un tipo de organización militar, es un ejército que todavía hoy en día está la OTAN o que hoy se utiliza para la lucha contra el terrorismo, pero en ese momento fue creada con la idea de protegerse en algún momento de un ataque o de un avance del comunismo, ¿verdad? En el caso de la URSS, junto con sus aliados, crea el famoso Pacto de Varsovia, que es un organismo militar también creado para frenar el avance del capitalismo o mandarle un mensaje también a los Estados Unidos. En el caso económico, Estados Unidos crea también el famoso Plan Marshall, que es un plan de ayuda económica para la reconstrucción de todas aquellas economías europeas y, bueno, del mundo que quisieran seguir manteniendo el régimen capitalista y el tipo de república democrática. Ahora son ayudas económicas para el levantamiento de las economías de estos pueblos. Y en el caso de la URSS, pues también crea ayudas económicas a todos aquellos países que quisieran seguir desarrollando el comunismo, el socialismo como régimen económico, y crea lo que se conoce como el Comecam o el CAM, que es esta ayuda económica. También vamos a ver cómo cada uno mueve todo lo que es la parte, digamos, como de hay muchas manifestaciones de la Guerra Fría. La vamos a ver, por ejemplo, en la música, en el arte, la vamos a ver en las películas de culto, la vamos a ver cómo cada uno trataba de convencer a sus pueblos de que el otro era el enemigo, de que era lo peor, ¿verdad? Entonces van a utilizar los mensajes, todo lo que es la parte también de la información para convencer al pueblo de la amenaza que era uno y otro, ¿verdad? Entonces vamos a ver películas en donde, por ejemplo, muchas películas norteamericanas en donde reflejan que los rusos son los malos, ¿verdad? Que los rusos es el enemigo, en la música también, como les digo, en el arte, en la arquitectura, en muchísimas cosas se va a ver reflejado también esta parte de este enfrentamiento o de esto que ellos quisieron hacer, que era convencer a unos y a otros de, de que eran los enemigos, ¿verdad? Que eran lo peor, que el socialismo era lo peor y que el capitalismo era lo peor. Entonces, que nos quede bien claro que la Guerra Fría, entonces, es esta competencia entre estos dos bloques, ¿verdad? Los bloques comunistas y capitalistas, por demostrar quién es el más poderoso. Bueno, también, por supuesto, que vamos a tener lo que se conoce como la carrera espacial, que es otra manifestación de la Guerra Fría, en donde los rusos son los que empiezan a todo lo que es esta parte de la inventiva, ¿verdad? Ellos son los primeros en lanzar una sonda no tripulada, después son los primeros en enviar el primer ser humano, que es una perrita que se llama Laika, después enviar el primer astronauta, Yuri Gagarin, y después los gringos le ganan esta carrera espacial enviando al Apolo 8 y después al Apolo 11, que es los que primero bordean la luna y después son los que hacen el alunizaje. Entonces también lo vamos a ver ahí. Entonces todas estas son manifestaciones, también lo vamos a ver en el deporte, lo vamos a ver, por ejemplo, en las Olimpiadas. Hay un montón de manifestaciones de la Guerra Fría. Entonces, creo que una de las más fuertes es, como yo les mencionaba, el hecho, digamos, de esta carrera armamentista o de esta amenaza nuclear en donde cada uno intentaba construir armamentos de destrucción más masiva. Imagínense que se dice que en el 54 la URSS probó una de sus bombas que ya era utilizando
un poder equivalente a 20 millones de toneladas de TNT, ¿verdad? De hecho, o sea, ellos no les tembló la mano en hacer pruebas, como ya les mencionaba, aunque dañaran las vidas de otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, afectaran la vida de personas o pudieran causar daños. Y hoy sabemos que las potencias de las bombas hoy todavía son mucho más poderosas, ¿verdad? Utilizan uranio, y utilizan hidrógeno. Y bueno, también eso ha traído toda una situación, por ejemplo, con lo que sucedió con el accidente de esta planta nuclear en Rusia, ¿verdad? Que es el accidente de Chernobyl, que hay una serie muy buena, yo también se las recomiendo que la busquen por ahí, que esta planta pues sufrió un accidente, parece que fue un error humano, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces se empezó a dar todo lo que es la Profe, radioactividad, que ha afectado, dígame. disculpe, es que vieras que se escucha demasiado, demasiado bajito. Hace un rato sí se lo escuchaba duro, pero ahora se lo escucha muy bajito. ¿Listo? No, ¿O todavía. todavía no? No sabría decirles qué puede ser. Ya le subí el volumen a mi teléfono y todo, y no, es usted la que está hablando muy bajito. Porque No, hace un estoy rato hablando igual. Yo sí lo Estoy escucho hablando bien. igual. No, yo estoy hablando igual. No he bajado un ahorita tono sí ve como que se le mete como un sonido bajito, no sé si será. No sabría decirte, pero no he Vaya. bajado el timbre de voz. Más bien yo creo que yo soy muy gritona, pero no sé. Puede ser el internet. Yo les pido Sí, disculpas yo porque creo que puede es ser el el internet, internet. porque yo sí la escucho muy bajito. Sí. ¿Los demás cómo me escuchan? Yo la escucho muy bien, profe. Profe, yo lo escucho escucho bien. súper bien. Yo también. Yo también, profe, lo escucho bien. Creo que es el internet de la compañera, si no me equivoco, ¿verdad? Seguro. Entonces, bueno, Yo también. de todas maneras, vuelvo y les repito, yo grabé esta clase 2 veces, la tienen subida para que vuelvan a hacer un repaso. Igual creo que alguien siempre las graba, hay un compañero que me graba y las sube. Bueno, entonces les estaba hablando de todo lo que fue la utilización de la amenaza nuclear y el armamento, ¿verdad? Que es una, digamos, de las cuestiones más terribles que se vivió en este momento, ¿verdad? Que realmente todavía hay todo un movimiento, de hecho este movimiento antinuclear empezó acá en la Guerra Fría, que bueno, de hecho después nosotros vamos a ver que se va a volver el símbolo de la lucha de los hippies, ¿verdad? Y de todo lo que es el movimiento ecologista, después de todo lo que es ahora el movimiento ecologista, pero va a tener su raíz acá, que es el movimiento antinuclear, en donde la gente de manera pacífica empezó a manifestarse, ¿verdad? Criticar todo lo que era la utilización de la energía nuclear, y em, el temor a nivel del mundo también por este tipo de poder, ¿verdad? En manos de, de estos países que al final pues toman la decisión casi que por el resto del planeta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo que mencionarles por ahí. Ya les hablé también acerca de la propaganda, ¿verdad? Que es esto que van a utilizar ambos países en donde una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? En donde vamos a ver cómo cada uno trata de manipular a su pueblo, convencerlos para apoyar en algún momento en que se tuvieran que enfrentar, ¿verdad? O para participar en estos otros conflictos localizados que ya también se los mencioné. Este, todo lo que fueron los medios de comunicación, como les dije, la literatura, la televisión, el cine, todo esto fue lo que movilizó también la opinión popular, ¿verdad? Y entonces hacían ver a unos como los enemigos. Y ya también les mencioné lo de la carrera armamentística, que a mí me parece sumamente importante, perdón, lo de la carrera espacial, que es toda esta lucha, ¿verdad? Esta rivalidad, esta competencia los va a llevar a esta carrera
que inicia en el 57, como les expliqué, con el lanzamiento por primera vez de una sonda no tripulada, que es la Sputnik, por parte de los rusos, y que logra orbitar el planeta. Y los primeros hitos o los primeros logros históricos que van a ser para los soviéticos, el lanzamiento de la Sputnik 2 y después el que fuera el primer ser vivo al espacio, que es esta perrita que se llamaba Laika, que muere, ¿verdad? A las horas de tocar la órbita. Y después en el 61, la nave Vostok tripulada por el primer astronauta, ¿verdad? Que es Yuri Gagarin, el primer ser humano que sale y regresa salvo. Y eso sí, lo que les decía, con el Apolo 8, Estados Unidos hace el primer, ¿cómo se dice? Orbita por primera vez la Luna, y después vamos a tener el Apolo 11, que es el que consiguió, como todos sabemos, el alunizaje, sea cierto o no, ¿verdad? Eso se los dejo ahí para que ustedes busquen información sobre eso, en donde aparecen las figuras de Armstrong y Edwin Aldrin, que se convierten en los primeros humanos en caminar este cuerpo celeste. Y después vamos a ver cómo los rusos empiezan a desgastarse muchísimo económicamente, a no poderle seguir el ritmo a los Estados Unidos, y esto va a hacer que al final pues se queden sin dinero, y los Estados Unidos pues también van a durar bastante tiempo con esto, pero al final también va a haber un desgaste económico importante. Y vamos a irnos ya a lo que serían los primeros enfrentamientos, ¿verdad? En esa hojita que yo les puse a ustedes ahí, yo les hablé acerca de cómo se dieron las fases, ¿verdad? O los principales conflictos. Es que si me voy a abrirla, es capaz que me quedo sin internet. Pero bueno, básicamente hay diferentes periodos o diferentes fases en donde surge, por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba, que va a ser en el 62, la guerra de las Coreas, que es del 50 al 53, la guerra de Vietnam del 68 al 75. Yo no sé, este chico a mí no me dice que se va a incorporar, yo no sé dónde es que se estará metiendo, porque dice que va a entrar y no entra. Este chico Carlos, bueno, no sé, ni idea. En todas las clases es lo mismo. Porque dice que está ingresando y no, a mí no me manda ningún mensaje ni nada, no sé. No sé qué será. No sé si es este chico que se conectó, de este chico Daniel, utilizando, ¿vos sos Carlos, Daniel? ¿O es que utilizas uno para otro o es otro? No sé. Daniel, ¿vos sos Daniel o sos Carlos? No, sos Daniel. Y ahora ya tengo un colocho. Daniel US, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ya lo abrí. ¿Quién sos? ¿Vos sos Daniel o sos Carlos? ¿Sos Carlos, Daniel? pero es que en mi teléfono sale como Daniel. Entiendo. ¿Y qué era lo que te pasaba? ¿No te podías loguear? No me ingresaba y estuve dele y hasta ahorita que volví a ingresar con el link ese que envió, ya me ingresó, me salía como error. Vieras qué extraño, porque yo desde el inicio tuve a todos tus compañeros. De hecho, tengo imágenes donde tengo más de 14 personas con el primer link en la primera 45 minutos de clase. Entonces, no sé si fue tu internet. Pero de todas maneras, compañero, para que no te preocupes, yo les comentaba a ellos que dentro de semana 7 hay 2 videos. Uno en donde yo creo que dura como 3 horas ese video, donde yo hago un repaso de Segunda Guerra Mundial, consecuencias, y hablo de Guerra Fría. Y hay otro donde termino de hacer también un repaso en donde explico todo lo que es la última parte de los cuadros comparativos. Entonces tienes 2 videos en donde puedes volver a escuchar la materia de lo que te perdiste. Ok, está bien. Ok, genial. Entonces, Bueno. bueno, gracias. Entonces así ya me quedo tranquila.
Ok. Bien, entonces, volvemos entonces a lo que serían, lo que les decía, tienen que más o menos reconocer un poquito cuáles fueron los principales acontecimientos que se van a desarrollar durante la Guerra Fría. Como es un periodo tan extenso, entonces volverles a repasar, ¿verdad? La Guerra de Corea del 50 al 53, la crisis de los misiles en 1962 y la Guerra de Vietnam del 68 al 75. Ahora también, digamos, la construcción del muro, esa parte también creo que es importante, que es en el 61, y ya lo que es en el 89, la caída del muro, y en el 92 ya lo que es, perdón, en el 89 la caída del muro, 91-92 la caída, es en el caso, ¿verdad? Tener que la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, en el sentido de que vamos a ver a los dos bloques, tanto socialistas como capitalistas, enfrentados. En el caso de la guerra de Corea, vamos a ver cómo es el primer conflicto que se va a desarrollar durante la Guerra Fría, como les mencioné, entre el 50 y 53, y va a enfrentar a Corea del Sur, que va a estar apoyada por los Estados Unidos, y a Corea del Norte, que va a estar respaldada por China y por la Unión Soviética. Vamos a tener que este territorio, ¿verdad? Estuvo en manos de japoneses, y una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, pues de cierta manera se van a establecer dos regímenes y dos Coreas bien distintas. Una Corea del Norte totalmente comunista, liderada por Kim Il-sung, que es el abuelo de Kim Jong, que es el que está hoy en día en el poder, y en el caso de Corea del Sur, gobernada por Syngman Rhee, que es totalmente capitalista o aliado a los Estados Unidos, y vamos a ver un intento de Corea del Norte por reunificar a la fuerza ambas Coreas. Corea del Norte invade Corea del Sur el 25 de julio de 1950, lo que va a provocar el inicio de la guerra. Y esto es básicamente lo que sucede. En el caso de Mao, que era en el que ese momento estaba en China, pues apoya o militarmente a Corea del Norte, y Estados Unidos apoya a Corea del Sur. Las Naciones Unidas van a participar activamente. Estados Unidos solicita apoyo a la ONU para frenar la agresión norcoreana, quien participa y digamos que invade Corea del Norte. En el 50 Estados Unidos también participa directamente del conflicto, y vamos a tener que se firma un armisticio. Este armisticio se firma en el 53, no es el fin de la guerra, o sea, un armisticio es como un alto al fuego, ¿verdad? Como un tratado de paz, pero es la frontera más militarizada del mundo. Es un conflicto que persiste hasta el día de hoy, en donde vemos dos Coreas con dos regímenes totalmente distintas, más de 9 millones de personas murieron, ¿verdad? Casi que 5 millones fueron de Corea del Sur y 4 millones de Corea del Norte. Y Estados Unidos también tuvo bastantes pérdidas humanas, creo que fueron como entre 25,000 a 30,000 norteamericanos que murieron. Pérdidas de vidas, pérdidas económicas tanto para Corea del Norte como para Corea del Sur. Y como sabemos, esta Corea sigue dividida. El famoso paralelo 17, ¿verdad? Uno de las fronteras más militarizadas del mundo, ¿verdad? En donde todavía hoy en día nosotros vemos toda esta situación de tensión. Vamos a ver qué más tenía que mencionarles por acá en cuanto a Corea, que no se me vaya a ir nada. Sabemos que hoy en día, pues Corea del Norte continúa bajo un régimen de una dictadura, ¿verdad? Y en el caso de Corea del Sur, pues con uno de los desarrollos más importantes en cuanto a, es uno de los tigres asiáticos en cuanto al desarrollo de la tecnología, ¿verdad? El paralelo es el paralelo 38. El 17 es el que es de Vietnam. Eso era lo que andaba buscando.
Y bueno, básicamente eso es lo que tengo que mencionarles. Nos vamos a ir con, en orden sería, si no me equivoco, sería la crisis de los misiles que se va a dar en el 61, ¿verdad? Vamos a tener que, bueno, ustedes saben que en 1959, bueno, Cuba estaba bajo una dictadura, que era la dictadura de Fulgencio Batista. Un señor que se llama Fidel Castro se levanta en armas y en su primer intento toma el cuartel Moncada y es apresado y es exiliado de Cuba, se va a México, ahí se reorganiza, se encuentra con un personaje que es el Che Guevara y vuelve a ir otra vez a la isla, gana o empieza la revolución, empieza a convencer al pueblo y el pueblo unido con Fidel le hacen la revolución a Fulgencio Batista, que contaba con el apoyo de Estados Unidos, que era prácticamente el dueño de la isla, y vamos a tener que se da la famosa revolución cubana, así en grandes rasgos. Y entonces vamos a tener que lógicamente Estados Unidos ve con muy malos ojos la llegada de Fidel, que es partícipe de las ideas socialistas, totalmente comunista, que se empieza a aliar con la URSS y pues la URSS le empieza a dar ayuda económica y coloca en la isla, en Guantánamo, una base, unos misiles o una pequeña base, ¿verdad? La URSS empieza a llevar armamento, los espías norteamericanos descubren estos misiles que están presentes y tropas soviéticas y entonces John F. Kennedy, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento, hace un bloqueo a la isla, se desplegan un montón de aviones de combate. Y entonces básicamente estuvimos a punto, a cuestiones de horas, de que se diera el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS por esta situación de estos misiles colocados en la isla. Al finalizar, estos dos presidentes, el presidente de Estados Unidos, en ese momento John F. Kennedy, y el primer ministro o el mandatario de la URSS, que en ese momento era Nikita Khrushchev, se ponen de acuerdo y de esa manera se retiran los misiles nucleares de Cuba y Estados Unidos también retira unos misiles que tenía en cierto territorio viendo hacia la URSS y de esa manera se frena este momento. Aparte que le promete Estados Unidos a la URSS que no va a invadir la isla. Y así es como se pone un alto a este enfrentamiento. Y en el caso de la guerra de Vietnam, que es la otra que ustedes tienen que estudiar también, que tienen que conocer, la guerra de Vietnam es un conflicto que ocurre entre el 55 y el 75, que enfrentó a Vietnam del Sur, que estaba apoyada por los Estados Unidos, y la famosa Vietnam del Norte. Esto es lo que se conoce como la península de Indochina, es la parte, digamos, donde, bueno, esto va a ser territorio que era territorio francés, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a ver que queda dividido, por así decirlo, entre dos grupos, los del norte y los del sur. Los del norte apoyados por la URSS y por China, ¿verdad? Que es donde vamos a ver la famosa guerrilla del Vietcong y que se va a enfrentar a Vietnam del Sur, que es apoyada por los Estados Unidos. Se convierte en un conflicto internacional, ¿verdad? Y básicamente la causa va a ser la pretensión de las guerrillas comunistas del sur por derrocar el gobierno capitalista que estaba en Vietnam. Perdón, otra vez, las guerrillas comunistas del norte quieren derrocar el gobierno capitalista que está en el sur, en Vietnam del Sur. Y aquí sí vamos a ver la utilización de estrategias militares no tradicionales, todo lo que hizo Estados Unidos, ¿verdad? Todo lo que es el empleo de armas químicas, realmente esto fue una masacre, lo que hicieron los norteamericanos. Recuerden que se estaban enfrentando a agricultores prácticamente, ¿verdad? Pero interesantísimo porque esos agricultores, esas personas sencillas que al final lo que tenían era un sentimiento de luchar por su soberanía, son los que le ganan la famosa guerra de Vietnam a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene que retirarse, nunca aceptó que perdió la guerra, ¿verdad? Y es
Estados Unidos hacía bombardeos masivos, hubo una seriosísima violación de derechos humanos por parte de Estados Unidos. Realmente, de una de las cosas que tal vez ha hecho los Estados Unidos, aparte del lanzamiento de las bombas atómicas por las que nunca ha pedido perdón, ¿verdad? Es esto que hicieron aquí en Vietnam. Pues se llegaron a acuerdos de paz. En el caso de Estados Unidos se comprometió a retirar sus tropas y Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se reunifican en un solo territorio que hasta el día de hoy es comunista, igual que Laos y Camboya. Y esta ha sido, digamos que la peor derrota que ha sufrido Estados Unidos. La guerra le trajo pérdidas económicas y humanas. Se calcula que Estados Unidos perdió alrededor de casi 60,000 soldados y más de 17,000 desaparecidos, más todos los problemas psicológicos de los que regresaron a casa, ¿verdad? Todos los problemas psicológicos que tienen los veteranos de guerra de Vietnam en los Estados Unidos, que le ha costado millones al gobierno de Estados Unidos, porque aparte tienen que darle apoyo económico, tienen que darle apoyo psicológico, medicación, y bueno, esto todo fue una pesadilla para la gente que vivió esta guerra, porque eran muchachos sumamente jóvenes enviados prácticamente a asesinar mujeres y niños, que es la parte psicológica que yo creo que más les afectó, porque lo que eran unos campesinos, o sea, eran gente muy humilde que vivían en chozas con muchísima pobreza, y es increíble, pero estos norcoreanos eran como topos, cavaban túneles en el piso, y esto era lo que les permitía almacenar el armamento y esconderse, y cuando hacían estos bombardeos, estas limpiezas, ellos como estaban escondidos no los afectaban. Bueno, realmente toda una enseñanza de la guerra de Vietnam. Ustedes también pueden buscar por ahí información. Y eso es lo que tengo para el día de hoy. Sé que es bastante información. Lo que es la Guerra Fría siempre es extensa porque tenemos que entender qué es, y aparte de eso tenemos que entender las manifestaciones. Entonces, vuelvo y repito, ya como cierre de la materia, la Guerra Fría, entonces es este periodo histórico que vamos a ver un enfrentamiento constante entre las dos superpotencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Vamos a ver que no es un enfrentamiento directo, pero sí existía un peligro inminente de una guerra mundial, ¿verdad? Y es un enfrentamiento de tipo ideológico entre el mundo capitalista de los Estados Unidos y por otro lado el mundo socialista de la URSS. Los países a nivel mundial van a tener que tomar una decisión de participar de uno u otro bando, originando lo que se va a conocer como este mundo bipolar. Y aunque no es un enfrentamiento directo, como ya les mencioné y ya lo vieron conmigo, vamos a ver enfrentamientos localizados en zonas en donde ellos van a tener influencia, como es el caso de Cuba, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Y eso sería dentro de las manifestaciones, la carrera armamentista, la propaganda ideológica, el espionaje, la guerra localizada y alianzas militares que ya se las pasan de convivencia pacífica o de muchísima tensión, y los conflictos en sí, que son importantes que lo repasen. Ahora, lo que es el fin de la Guerra Fría no lo hemos visto, tenemos que verlo, pero eso ya es más extenso. Tengo que hablarles ya, digamos, de todo lo que fue la caída del socialismo real, la llegada de Mikhail Gorbachev y el establecimiento de sus dos políticas, la glasnost y la perestroika, y de esa manera vamos a ver la caída del socialismo real. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque es mucho para el día de hoy. No les pude poner las presentaciones, pero ustedes las tienen ahí en Claro, ¿verdad? Yo creo que ya todos forman parte de Claro. Como pueden ver, están ahí. Para que nadie diga que no están, ¿verdad? Porque yo digo, ya está todo, que las cosas son un poco delicado. Entonces, yo siempre he tratado de ser muy responsable con la materia que subo y no, bueno, realmente
cometo mis errores de la clase. Trabajo, no sé qué será, pero realmente yo les trato de hacerlo con la mayor humildad, el mejor profesionalismo, y en estas circunstancias, pues yo creo que tienen todo lo que necesitan para estudiar. La otra parte sí la tienen que hacer ustedes, y es tanto así que yo las guías tampoco se las exijo. Sé que a veces me atraso con la revisión de algunas guías, pero es que no solamente trabajo en esto, entonces a veces es un poquito complejo, pero somos adultos y yo creo que la responsabilidad de entregar o no las guías es mucho de ustedes. Sí es cierto que mi parte es revisárselas, pero si fallo en eso, pues generalmente me pongo al día y en un momentito se las puedo revisar. No sé si tienen algo que quieran agregar, si les quedó claro cómo vamos a empezar a funcionar a funcionar. De todas maneras es increíble porque yo le decía a la coordinadora Denia y ustedes no me dejan mentir, ahorita yo tengo 14 participantes y no tengo a nadie aquí, entonces a veces vienen poquitos, sé que hay gente que le gusta la presencialidad, pero por seguridad de ustedes, por mi misma seguridad, yo creo que mientras esto hoy hubieron casi 2.000 casos. Creo que mientras esto se normaliza, creo que sería muy, muy bueno trabajarles ahí. Hay videos, intentar la clase lo mejor posible. Puede ser que haya queja del internet y eso, pero bueno, ya eso se sale de mi control. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Profe, perdón, yo quería preguntar, pero no tiene que ver con estudios. Solo quería preguntar por la clase de cívica. Ok, la clase de cívica del día de ayer, Sí, señora. que no se dio. Bueno, esa clase yo la repondré el día jueves. Ok, sí quiero dejarles claro lo siguiente. Yo no tendría por qué reponerla. ¿Por qué? Porque yo fui convocada a una reunión por la coordinación y eso vino desde la regional. El material está, las GTA están y todo está desde el día de ayer. Pero yo lo voy a hacer porque, por supuesto, siento que es necesario porque no los puedo dejar sin esa clase porque se pierde el hilo que hemos traído. Entonces, yo la voy a dar el jueves. El jueves, cuando integre la 11.3, daré la clase. Vuelvo y repito, ¿en qué horario? Hasta que llegue a mi casa. Yo de aquí salgo a las 8, voy hasta Santa Lucía de Barba en Heredia. Espero estar a las 9 ya conectada para darle la clase. Los 45 minutos que se les adeudan del día de ayer. ¿Está Profe, bien? pero a esa hora tenemos inglés. No, no sé. O podemos hacer un plan remedial y el otro lunes tratar de abarcar las dos clases en una. Podría ser. Para los que no, También, definitivamente no se pueden conectar. profe, Podría entonces ser. se van, en su caso, entonces mejor que sea a distancia y no presencial. No, como les repito, si ustedes quieren pueden venir. Yo no tengo ningún problema. Ay, Dios mío, porque aquí todas las cosas que digan son usadas en tu contra. No, 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 yo no dije eso. Yo lo que dije es No, que, no. bueno, yo lo que dije es que va a haber una parte que sí va a ser 100% virtual, que son las dos últimas. En mi caso, la última, porque yo salgo a las 8:55 y me están dejando irme a las 8. Entonces sería solo la última. Pero yo la repongo en mi casa. Se va a dar 100% presencial. Virtual. Digamos que sería, en el caso de ustedes, bueno, ustedes no tendrían problema. No, sí, sería la de cívica. A esa ya no vendrían los lunes, porque yo la voy a dar desde mi casa. Pero la de estudios sí pueden venir. Ok.
Ok, lo que se va a hacer para no haber confusión es que a las 8 de la noche se suspenden las clases aquí. Los profesores van a tener la oportunidad de tener esa hora para movilizarse para sus casas o, sí, para sus casas. En mi caso, como yo sí viajo en bus, yo no puedo, digamos, subirme al carro e ir dándole la clase. Creo que hay otros profes que manejan, tampoco podrían. Entonces, hay un lapso para que nos podamos desplazar a las casas y en la casa poderle dar esa clase. No crean, para nosotros es todo un mundo. Lo ideal sería que nos quedáramos en la casa y dar todas virtuales, pero todavía no hay una directriz sobre eso, entonces lo vamos a trabajar así. No sé si tienen alguna otra consulta. No, ya entendí, profe. Ok, entonces, vuelvo y repito. El jueves yo les voy a pasar un enlace. Si se pueden conectar, genial. Si no se pueden conectar, por consideración, lo que hacemos es que el lunes yo hago un repaso. Puchica, es que es bastante lo que ya tenemos que ver. Y profe, ¿y por qué no? Bueno, los que podamos conectarnos el jueves, nos conectamos y se graba la clase y la sube y después la puedan ver para no. Sí, esa podría ser una opción. Yo no tengo ahorita posibilidad de grabarla en el celular, pero como estaría desde mi casa, lo que puedo hacer es grabarla, o sea, transmitir desde la computadora y ahí sí tengo la opción de grabárselas. Esa podría ser otra también. Para los que no la pueden ver, yo se la grabo y así ustedes pueden verla cuando lo necesiten. Muy buena idea. Eso sería entonces. Con relación a la materia, ¿queda alguna duda? Con muchísimo gusto. No, profe, es solo de sentarse a estudiar porque es mucha. Exactamente, es mucha. Pero sí, leer bastante, estudiar bastante. Sí, sí, es cierto. Ahora, importantísimo es, yo siempre les he dicho que no es tan memorístico el examen, ¿verdad? Pero, pues sí, estudios tiene esa cualidad de que es bastante información. Yo sé que no a todo mundo le gusta, no sé que no todo mundo tiene tal vez la capacidad, pero la ventaja es que ya solo tienen que llevar como una noción de cada hecho y más que todo las preguntas son como de desarrollo, como digamos de leer el texto y sacar Más que la todo idea. Dígame. Más que todo. Más que todo, compañero. Le escuchamos. Y las fechas son muy importantes. Ok. Sí, y Las fechas. sí, porque los ayuda a ubicarse. Ayudar a ubicarse, más ellos no preguntan fechas, ¿verdad? Eso sí quiero dejárselos claros. Ellos no preguntan fechas, ellos les dan las fechas y ustedes tienen que ubicar de qué les están hablando. Por eso yo soy muy necia cuando les digo que sí tienen que por lo menos ubicar cuando les hablan de siglo XIX, siglo XX, cuando les hablan de inicios de siglo, mediados de siglo, finales. Yo soy muy necia con eso porque sí siempre se los van a mencionar. Este acontecimiento de finales de, este acontecimiento de inicios de, este acontecimiento de mediados de, y tienen que ubicarse. Entonces, ya ustedes sí lo saben porque nos hemos sacado el tiempo. De hecho, yo en la primera clase hice solamente una línea de tiempo para poder explicar esto. ¿Ok? Y vean que siempre que veo un acontecimiento les digo, Guerra Fría a partir de 1947 hasta 1989-1992. O sea, estaríamos hablando de mediados del siglo XX y finales del siglo XX. Casi que ya pegando con inicios del siglo XXI. ¿Ok? Y fui muy necia también con las fechas de las Coreas y de Vietnam y de la crisis de los misiles también. Y nos faltan muchos conflictos de ver todavía.
Tenemos que ver todo lo que es, no los quiero asustar, pero sí tenemos que ver bastantes cuestiones. Tenemos que ver, la otra semana vemos los años 60, vemos todo lo que es las luchas de las personas de color en los Estados Unidos, vemos la primavera árabe, y después vemos, bueno, la primavera árabe tenemos que ver Túnez, Egipto, Libia, Siria. Después tenemos que ver los procesos antidictatoriales de América, tenemos que ver Chile, Venezuela, Argentina, tenemos que ver Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, tenemos que ver las diferencias entre el socialismo y entre el capitalismo, tenemos que ver la década de los años 80 y después vemos la caída del socialismo real. Después tenemos que ver el papel de China en un mundo multipolar. Después tenemos que ver el conflicto árabe-israelí, el rol geopolítica de Rusia y sus conflictos entre Rusia-Ucrania, Rusia-Georgia. Tenemos que ver otra vez Siria y tenemos que ver Ruanda, tenemos que ver la guerra en Yugoslavia, Ruanda, Burundi, Sudán y el Estado Islámico. Y tenemos que ver todo lo que es América Latina, el socialismo contra el neoliberalismo. Y hasta ahí terminaríamos con geopolítica mundial. Es bastante. Nada más, ¿verdad? No se los digo para huevarlos, como dicen ustedes, sino para que estén preparados. Ok, chicos, eso es de mi parte. Ya creo que ya me quedarían ya me comí los otros 45 minutos, así que creo que estaría minutos de que se me acabe la transmisión. No sé si alguien tiene dudas con relación a la materia. No, profe, todo claro. Ok, genial. Entonces ya saben, nos vemos el jueves si el Señor lo permite y los que no pueden les quedará grabadita la clase. ¿Está bien? Que Dios los bendiga. Me alegro mucho de haberlos visto. Que no los veo, pero por lo menos sé que están ahí. Gracias.